Gracias. Déjenme proyectar. Escuchando la- el debate anterior, quisiera yo decir que cuando un incendio se inicia en un bosque, es fácil de apagar ese incendio con algunas paradas de tierra, pero si este se expande, se requieren miles de personas por tierra, helicópteros, aviones lanzando agua, y es muy difícil detenerlo. Hay factores de riesgo también, como pudiera ser sequía, altas temperaturas, el cambio climático, etcétera. Lo mismo ocurre en salud, pero hay por ahí temas que van a tratar esto, pero yo sí quiero decir que hay dos enfoques de la salud. La salud dirigida a producir mano de obra barata, básicamente personas que serán empleadas ensamblando productos que aprenden muy rápidamente a hacerlo. En 15 días pueden aprender a lijar una pieza o a pintarla. Y nuestros países se han centrado en la venta de mano de obra barata, en el uso intensivo de la mano de obra, mientras otros países avanzaron en el uso intensivo del conocimiento. Justamente por la introducción de la robótica y de la inteligencia artificial, estas personas serán desempleadas a menos que migremos a que grandes sectores de la población que ahora son pobres y que tienen poco valor agregado en su trabajo, migren a una formación especializada. Entonces requerimos una salud para el desarrollo humano, para desarrollar capacidades superiores en las personas que no se aprenden en 15 días. Otra salud distinta para prepararnos para el futuro. Si no seremos países de viejos con multimorbilidades y jóvenes desempleados lumpenizados. Las dos políticas centrales para lograr una transformación son educación de alto nivel y salud. Sin estas dos no saldremos de donde estamos. Eh, ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad no es una parte rota, una parte descompuesta, como decía William Osler, que hay que diagnosticar, sino tenemos que tomar la teoría de Archibald Garrod, el que descubrió las enfermedades metabólicas del recién nacido y que decía, hay diferencias sutiles en las personas y estas diferencias sutiles, cuando son retadas por el entorno, producen un metabolismo alterado. Este metabolismo alterado no mata a la persona, sino este metabolismo alterado a la vuelta del tiempo genera el daño orgánico. Entonces, lo que tenemos que estudiar, o sea, ¿qué es la salud? El pleno estado de bienestar, eso es muy general. La salud es una habilidad de adaptarse a los retos del entorno y nos adaptamos con nuestra biología, con nuestra psicología y nuestro conocimiento y también con los recursos de las familias y las comunidades a los retos ambientales. Entonces, si queremos prevenir el incendio, tenemos que migrar la salud a las comunidades, ¿no? Para ver esas interacciones con el entorno y atender tempranamente antes de que se propague el fuego y se genere un problema gigantesco. Entonces, la medicina comunitaria no es una medicina para pobres, es ir a estudiar desde el más alto nivel usando la genética, la genómica, la psicología, la sociología, las respuestas de las comunidades, la interacción con el entorno para apagar los incendios cuando no son costosos. Y esto no lo vamos a hacer con una medicina de a pie, no lo vamos a hacer con un estetoscopio, una lamparita, un estuche de diagnóstico, un esfigmomanómetro. Cuando esto entre en juego, ya es demasiado tarde. Lo tenemos que hacer utilizando los celulares, que la gente incluso de bajos recursos está adquiriendo celulares inteligentes. Lo vamos a hacer utilizando los relojes con sensores que nos miden la frecuencia cardíaca, el estrés, etcétera. Y todo esto tiene que ser procesado por inteligencia artificial
y detectar quién está en una condición de estrés. Podemos saber cuánto camina a diario la gente por el celular. Podemos saber en dónde se surte o qué tipo de comida compra, dónde se detiene en la tienda de conveniencia y compra papas y fritos y cosas de esas. Este, Incluso hay sensores que podríamos colocar en la calle que detectan obesidad, detectan frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Entonces, sin sensores en las comunidades, sin inteligencia artificial en las comunidades, no nos daremos cuenta hasta que se infarte o hasta que tenga ya un cuadro hipertensivo o tenga diabetes. Entonces, tenemos que mover la frontera de la atención para la promoción de la salud, este, para la prevención de la enfermedad, pero también la salud pública ha sido diseñada para proporcionar masas trabajadoras. Necesitamos una salud pública más estratificada hacia sectores en riesgo, porque en una economía basada en el conocimiento, todo mundo es valioso, toda idea divergente es una posibilidad y todo ciudadano es valioso. En cambio, en una sociedad basada en mano de obra barata, es gente desechable, expendable people. Por eso no tenemos coberturas universales de salud en todos los países, solo para los que trabajan y está en función del trabajo. Pero bueno, ahora voy a entrar ya en el tema, los múltiples sentidos del currículum. Necesitamos un currículum para esta nueva salud para el desarrollo humano. Está el currículum planeado, ¿no? Que es el que se pone en el plan de estudios, se escribe y dice cosas bellísimas. El currículum creado se refiere a lo que los profesores y estudiantes interpretan y hacen en el aula o en el hospital y que no coincide totalmente con lo planeado. Luego, el currículum comprendido se refiere a lo que los estudiantes interpretan, sienten y entienden. Y luego el currículum oculto, que generalmente se pone como negativo, pero no es así. Se refiere a lo que se enseña por fuera de lo planeado. Puede ser positivo o negativo. Negativo, por ejemplo, aprender el maltrato ginecológico. En una sala de partos, pues ahí hay gente gritándole a las mujeres y ofendiéndolas, etcétera. Ese es un currículum oculto malo. Pero un ejemplo positivo, tratar el tema de los virus emergentes que no aparece en el programa. Este, el modelo de la racionalidad técnica o de la simplicidad que se deriva de la mecánica clásica. Las relaciones causa-efecto, la causa siempre precede al efecto. El efecto varía en función de la causa, más efecto o a más causa, menos efecto, porque hay relaciones inversas. Y tercero, que no exista otra causa que explique el fenómeno. Así se hacen los experimentos. Entonces, las largas cadenas causales, las causas de las causas, se reducen a los dos últimos eslabones. Generalmente se trabaja con dos variables, una independiente y otra dependiente, y la independiente se varía para ver qué le pasa a la dependiente, y nos vamos a los dos últimos eslabones. Y a esto se le ha llamado causa local. Entonces dice, un infarto es una obstrucción de una coronaria o de una de sus ramas e inmediatamente hay que hacer la trombolisis o colocar un stent, etcétera. Eso está bien, pero ya lo tenemos ahí. Pero años antes hubo dislipidemia, hubo inflamación crónica, hubo obesidad, hubo disfunción endotelial, y entonces eso no lo vemos, sino cuando ya aparece el incendio. Se pierde la vida académica con estas relaciones causales estrechas, ¿no? Por ejemplo, se dice la desnutrición es la ingesta insuficiente de alimentos en calidad y cantidad. Pues es una verdad de perogrullo y no nos sirve para actuar a menos que veamos por qué es insuficiente, porque hay especulación, porque la gente vive de los alimentos que produce y hubo sequía, ¿por qué está ocurriendo? Esta visión de que primero son las relaciones de causa-efecto vistas así en este sentido estrecho y de ahí se deriva la práctica, donde la ciencia es la que guía a la clínica, la ciencia experimental, la ciencia de laboratorio, decía Flexner, es la que nos da el saber. Los clínicos son los operarios, los obreros que aplican lo que sale de la ciencia básica. Por eso la ciencia básica va primero, porque es lo que verdaderamente te va a dar las herramientas para actuar en la clínica. Nada más
que pasan aquí cosas, y es que la clínica es más complicada que las ciencias básicas. Es decir, la ciencia de laboratorio es la fuente primaria, de ahí se deriva la técnica y luego las aplicaciones. Pero la clínica es más compleja. En el laboratorio controlamos todas las variables, 20 ratas Wistar con esto, o 20 pacientes seleccionados con tales criterios de inclusión. Todo está controlado, pero en la sala de urgencias las cosas no están controladas, llega el que llega. Entonces, resulta que a la hora de la práctica aparecen también variables y efectos que no se habían visto en el laboratorio. Entonces, en la clínica también surge conocimiento y es del laboratorio a la práctica y de la práctica clínica al laboratorio. Es de ida y vuelta y esto es lo que se conoce como investigación translacional. Pero este modelo educativo simplista, unos pocos diseñan la educación, establecen lo que hay que hacer, los profesores son los obreros que aplican el programa, que es el instructivo de armado de los alumnos, y finalmente los alumnos que son el producto siguen las instrucciones, cumplen las especificaciones. Esta es una medicina simplista, donde de un lado están los productores de saber y de otro lado los consumidores, que son los alumnos. Esto se conoce como racionalidad técnica, ¿no? Para cada problema, a partir de la teoría y de la investigación, se ha encontrado una técnica para obtener un resultado y todo ya está preestablecido en un menú, como restaurante de cocina china, ¿no? Para el problema uno, la técnica uno, y se obtiene y así, para el problema 2, la técnica 2, la test. Entonces se hace una medicina donde identificas el problema a través de unos rasgos, aplicas el protocolo y el paciente se cura automáticamente. Pero eso no existe porque hay variaciones genéticas. La farmacogenómica ya nos demostró que los pacientes no responden de la misma manera, etcétera. Entonces le damos un tratamiento promedio y si le fue bien, bien, y si le fue mal, pues también. El modelo curricular es prescriptivo. Se trata de transmitir instructivos, o sea, recetas de cocina. Se centra en la transmisión de conocimiento codificado. A toda causa corresponden ciertos efectos y a todo daño del órgano A se corresponden ciertas manifestaciones clínicas B. Doctor Abreu, Este, doctor sí, Abreu, creo que lo interrumpa, pero usted está pasando sus láminas porque se ha quedado, o sea, nosotros estamos escuchándolo, por supuesto, con mucho agrado y atención, pero no vemos ningún cambio en láminas. que Si es se así, no hay muevan. no hay problema. A ver, no, pero sí es que sí las estoy pasando. Ahora, Ahora sí, vemos la ahora crisis sí. del cuidado prescriptivo, correcto, sí. Esta es la teoría de la racionalidad técnica. Dice, a cada problema hay una técnica y un resultado. El modelo curricular es prescriptivo. Se centra en la transmisión de conocimiento codificado. A toda causa A corresponden ciertos efectos. A todo daño del órgano A se corresponden ciertas manifestaciones clínicas B. A toda manifestación clínica B se corresponde con un daño orgánico A. Identificar y dar protocolos. La medicina se puede estandarizar según esto y protocolizar. Es un modelo instructivo, rígido, prescriptivo, centralizado, con cumplimiento de objetivos y metas estrictos, y conduce al currículum oculto, porque muchas cosas quedan por fuera para bien o para mal. Es decir, este es el modelo de una medicina de evolución lenta para tratar a trabajadores manuales. Y esto es lo que predominó con Flexner. Este es el modelo flexneriano que hemos tenido. Cuando las cosas evolucionan lentamente, entonces es posible dar la recetita de cocina y la receta de cocina sigue vigente 20 años. Pero con la gran velocidad del cambio actual, esto es absurdo. Por ahí hay un amigo mío pediatra que le dice a la señora, dice, el médico que atendió a su hijo egresó más o menos por 78, ¿verdad? Porque le está mandando esto y esto y esto. Y ya no es lo que mandamos ahora nosotros, es otra cosa. Entonces, este modelo de la racionalidad técnica está en crisis. Por ejemplo, veamos cómo los protocolos se enredan rápidamente. Supongamos que tenemos un protocolo de asma, de artritis, de diabetes y de hipertensión.
todos ellos recientes y bien elaborados. Primer caso, paciente simple, una joven asmática, tiene un solo problema, le aplicamos el protocolo del asma y reacciona bien, no hay problema. Segundo caso, paciente complejo con multimorbilidad, asmático, artrítico, hipertenso y diabético. A este paciente no le podemos sumar protocolos porque tiene una crisis asmática, le metemos un bolo de esteroides y entonces se le descompensa la diabetes, le sube la glucemia, pero también por el efecto mineral corticoide retiene sodio y le sube la presión y empezamos a patinar en jabón. Es decir, este modelo sirve en condiciones simples y en condiciones complejas. El todo no es la suma de las partes. La ciencia simplifica y actúa en ambientes controlados, mientras el profesional actúa en ambientes complejos y no controlados. El clínico no actúa en ambientes controlados, aunque el hospital pudiese considerarse semicontrolado. Pero lo más difícil es atender a las personas en los entornos de la vida cotidiana. El conocimiento científico puntual, mecánico y predictivo no da todas las respuestas requeridas en un caso clínico. El valor de lo inexacto. Esto lo dice Michael Polanyi, que era médico y químico. Yo pienso que sería bueno contemplar cuán inútil o incluso dañina es la exactitud en campos cercanos a la física. Vinculemos justamente dos o tres átomos físicos y su conducta vendrá tan compleja que irá más allá del rango de la exactitud. Entonces veremos cuán supremamente irracional es proclamar que por la medición precisa y el tratamiento matemático, esto es, por la exactitud física, se pueden hallar un conocimiento vital y el control sobre objetos tales como los organismos vivos y el cuerpo social. Hay dos realidades coexistentes. De un lado, hay una parte de las cosas que funciona como si fuera un reloj. Es una parte de fácil acuerdo, predictiva, clara, etcétera. Y de otro lado está lo complejo, la nube. ¿A qué forma le ves a esta nube? Eh, Aquí hay difícil acuerdo. Aquí es lo complejo, lo incierto. Entonces, se ha dicho que esta es la zona firme de la profesión y esta es la zona del pantano de la profesión. Aquí hay determinismo y obviedad, cualquier persona lo puede ver, y en cambio acá hay indeterminación, incertidumbre, ambivalencia, y se requiere de mucha experiencia para entender qué es lo que está ocurriendo. Este, Porque estamos contendiendo con sistemas complejos que no se pueden prever fácilmente. La ciencia busca encontrar verdades universales libres de contexto, es analítica, estudia las partes. La clínica busca resolver problemas situados en tiempo, lugar y persona que son concretos, es sintética e integradora, contiende con el todo, es contextual, frecuentemente se confronta con metas competidas. El problema de la correcta composición del conocimiento. Poseer una imagen del caso concreto implica articular información científica puntual proveniente de diferentes experimentos y fuentes. Como el caso concreto no es entendible como la mera suma lineal de lo reportado en diferentes fuentes, articular el conocimiento no es trivial. La transdisciplinaridad requiere trabajo en redes interprofesionales. Hay que reconocer la complejidad, la incertidumbre y la ambivalencia. Toda transferencia del conocimiento es fácil a condiciones idénticas al experimento original, muy difícil en condiciones lejanas al experimento o situaciones no controladas. Este es el motivo por el cual la práctica cuestiona la teoría simplista y permite encontrar variables adicionales que son fundamentales para el fenómeno. La realidad se nos opone, se nos resiste y nos muestra que es más compleja de lo que pensábamos, del laboratorio a la clínica y de la clínica al laboratorio. Hay que formar profesionales que contienden con la complejidad. Es más complejo ejercer en una comunidad que en un hospital. El experto en Hashimoto, cuando abre la puerta, va a tener 99% de las veces un Hashimoto. El médico que está en una comunidad, cuando abre la puerta, puede tener cualquier cosa ahí enfrente, ¿no? Es una tarea contextual. Hay que comprender las interrelaciones que existen. El egresado debe ver los determinantes sociales de la salud en una comunidad y hacer propuestas para remediarlos, contender con la incertidumbre, la ambivalencia, etcétera. Nos, nos, nos dice este autor, Sean,
No es posible elaborar instructivos completos para la acción profesional. Es preciso reflexionar y ajustar las teorías a la situación concreta de manera creativa. El practicante no es pasivo, de hecho es una crítica al modelo lineal. Ya para no entretenerme más porque se me está acabando el tiempo, voy a concluir con esto, el modelo de la educación compleja. Es decir, necesitamos un currículum donde fluya el conocimiento, un currículo adaptativo. Necesitamos enseñar al estudiante no conocimientos, sino procesos para asimilar el conocimiento continuamente. Ya estoy por concluir. Ya me sonó aquí mi alarma. Necesitamos que el estudiante sea adaptativo y sea capaz de trabajar en equipos que vaya navegando en el conocimiento continuamente. Necesitamos currículas dinámicas. Entonces, este es el modelo de Merriam-Boer del aprendizaje complejo. Esta L acostada aquí sería la teoría. Perdón, ya me... Esta L sería la teoría. Aquí está un caso. Al estudiante empieza a participar en el caso y esta barrita con estas flechas es el profesor coacheándolo. Lo que está en oscuro es lo que hace el profesor. El profesor le va dejando cada vez más al estudiante hasta que le deja todo. Entonces, este es el conocimiento just in time. Esta es la información suplementaria. Y finalmente, las tareas parciales repetitivas, por ejemplo, aprender a suturar y hacer nudos. Vete a hacerlo muchas veces para que cuando llegues aquí lo sepas hacer. Y estos triangulitos indican que los casos son diferentes. Puede ser, no sé, lupus, pero son diferentes tipos de lupus con diferentes manifestaciones para que el estudiante no crea que todos son iguales, sino que son distintos. Entonces necesitamos impulsar el aprendizaje de lo complejo y no promover una medicina industrializada. Requerimos un currículo fluido que cambia. El estudiante no es un consumidor, sino es un productor también de conocimiento y el profesor es un coaprendiz, necesitamos enseñar a navegar, tiene que ser coherente y progresivo, que lleve el novato a ser experto con problemas crecientes. De lo planeado, lo creado, lo contenido, lo enseñado y lo evaluado deben ser muy coherentes en todas las asignaturas. El aprendizaje no formal es muy relevante. El construir el conocimiento sobre la práctica es como enseñar karate. ¿No? Si yo pongo al alumno a revisar la enciclopedia del Calate de 12 tomos y vamos viendo primer año, tomo 1, tomo 2, tomo 3 y lo vamos, y el profesor hace algunas demostraciones y luego queremos que vaya al campeonato mundial, le van a dar de golpes, sino necesitamos que vaya construyéndolo en capacidades rápidas, veloces. Por eso el aprendizaje no formal es muy relevante, de estar continuamente viendo los casos, sus complicaciones, cuando coexisten enfermedades, etcétera. Los sistemas complejos son indeterminados, no lineales y contingentes y siempre nos van a dar sorpresas y tenemos que tener los ojos abiertos. Con esto concluyo. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Abreu. Realmente es una conferencia deliciosa y espero que más adelante podamos retomar el punto y seguir escuchando o dialogando. Muchas gracias.